¿Cómo están, queridos amigos? Soy Enrique Cornejo, en este su canal YouTube, en el que ya estamos acostumbrados, vamos no solamente comentando situaciones de la coyuntura económica, social y política del país y del mundo, sino también tenemos a distinguidos invitados a los que conseguimos entrevistar. Y en esta oportunidad nos acompaña Rafael Talavera. Rafael Talavera es probablemente una de las personas que más conoce en el Perú en este momento el tema de la especialización en una feria internacional, el trabajo profesional en una feria internacional. Él fue gerente general de la Feria Internacional del Pacífico, que para los más jóvenes estuvo durante muchas décadas liderando en América Latina el tema de la organización ferial, adelantándose a su época con el liderazgo de Gösta Lettersten, a quien tuve el gusto de conocer y con quien Rafael trabajó. Y la reflexión primera que te hago, Rafael, dándote las gracias por aceptar la invitación, es ¿qué haría Gösta Lettersten aquí en este tiempo con 22 acuerdos comerciales vigentes con todo el mundo, con los principales mercados, con otros 8 acuerdos en proceso, con un mercado globalizado y con su Feria Internacional del Pacífico? ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Enrique. En principio, muchas gracias por esta invitación y por tus gentiles palabras. Efectivamente, es muy propicio y dable la pregunta que me haces, especialmente refiriéndonos a nuestro querido y extrañado Gösta Lettersten, creador y fundador de la Feria Internacional del Pacífico, la única que hubo y me atrevo a decir que hay en el país, y me remonto a 1957 o 58, cuando él llegó a Perú y se ideó el tema de por qué, si en Suecia había una feria, la feria sueca, por qué no hacerla acá en Perú. Entonces comenzó obviamente a tocar puertas y a tratar de convencer a la gente de lo que se trataba una feria, que, como tú bien mencionas, no era pues una de esas ferias de calle o de mercado, incluso a pesar de que la palabra feria viene del alemán Messe, que significa misa, y viene de ahí porque aparentemente después de la misa era cuando salía la gente a hacer trueques y a vender cosas, etcétera, y por ahí los alemanes, que son los líderes en las ferias, crearon esta idea de las famosas ferias. Pero en fin, no me quiero ir demasiado largo en una contestación tan extensa, sino decirte que hoy en día Gösta Lettersten estaría rascándose la cabeza y diciendo cómo es factible de que no haya habido o no haya hasta el momento un sustituto de la Feria Internacional del Pacífico, que tras su lamentable fallecimiento y el de su esposa, etcétera, simplemente desapareció. Se vendió el recinto ferial de 240.000 metros cuadrados y bueno, se quedó en nada. No es de que el gobierno de turno u otros gobiernos dijeron es necesario e importante tener una feria internacional, llámese del Pacífico o del Perú o lo que fuese, que era un hito a nivel no solamente latinoamericano, sino a nivel mundial, un referente, y me consta a mí porque las veces que viajaba, yo solamente decía Feria Internacional del Pacífico, sí, Lima, Perú, ¿no? Pero el tema va de la necesidad intrínseca en el hecho de que haya este instrumento de oferta y demanda, haya este encuentro empresarial, haya este encuentro empresarial, digo, si se trata de una feria de negocios, que también las hicimos, o un encuentro de gente, de proveedores y de demandantes alrededor de un parque de diversiones, alrededor de un pabellón, llamémosles así, de educación, porque todo se mezclaba en lo que se llamó, digamos, como tú recordarás, la famosa Feria del Hogar, que tenía otra connotación, pero que al final albergaba y a gente, reunía a gente
mucho más cantidad de público, por supuesto, que una feria internacional o una feria especializada, ¿no? Rafael, para beneficio de quienes nos están escuchando y viendo, para los más jóvenes, quizás valdría la pena recordar que la Feria Internacional del Pacífico tenía su local en el espacio que hoy ocupa un centro comercial en la avenida La Marina, y llegaba casi hasta, no hasta la parte del malecón, pero casi, ¿no es cierto?, donde hay ahora un complejo inmobiliario. Todas esas hectáreas estaban exclusivamente dedicadas como recinto ferial todo el año para todas las manifestaciones feriales, algunas internacionales y otras locales que habían y se organizaban. Y también recordar, y quisiera que tú lo expliques, por favor, tú eres el especialista, que aunque la mayoría íbamos a la Feria Internacional del Pacífico una vez cada 2 años, entiendo en noviembre era más o menos, ¿no? Y a la Feria del Hogar obligadamente todos los julios, ¿no? Era casi parte de las fiestas patrias. Incluso Josta tuvo la visión, Josta Leta se tuvo la visión de, como la gente no conocía mucho de feria, entonces poner el complemento que tú recordabas hace un momento del espectáculo. Entonces la gente pagaba su entrada desde el principio, en la entrada ya estaba incorporado el espectáculo, la gente iba por el espectáculo sin conocer mucho la feria, ¿no? Pero luego, para poder alcanzar un buen lugar a la hora del espectáculo, estaba en la feria todo el día. De manera que sin querer conocía lo que era una feria, empezaba a apreciar lo que eran los diferentes pabellones, etcétera. Y así ustedes fueron educando a los peruanos en un momento, en un tiempo en el que la economía todavía no estaba tan abierta, no estaba tan globalizada, en el que había que sufrir a veces por una licencia de importación o porque entre la mercadería temporalmente a una feria, porque la aduana le decía no, tiene que pagar impuestos. Hoy día todo eso no existe. Entonces estamos en un mundo en el que más bien hay que interactuar con rapidez. Acaba la aduana en medio de la pandemia de empezar a trabajar, Sunat, ¿no? El tema de las importaciones con permisos digitales. O sea, en realidad yo creo que, como tú bien dices, si estuviéramos ahora con esa manifestación ferial, tendríamos un instrumento para poder darle un mayor valor agregado, un mayor contenido, una mayor diversificación a nuestro comercio exterior. Pero me interesa que les expliques a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, porque esto también va por otras redes sociales, cómo se organizaban. Porque quienes íbamos 2, 3 días, una semana tal vez, y pensábamos que eso es la feria. Pero ustedes trabajaban todo el año, a veces 2 o 3 años antes para lograr esos 2 o 3 días de feria. Explícanos un poco cómo era el proceso, el ciclo de ese trabajo. Exactamente. Y esa es una anécdota muy interesante porque te voy a ser sincero y no tengo por qué ocultarlo, pero antes de que Josta Lettersten me contratase a mí, yo trabajaba en una embajada acá en Lima, él me llamó porque coincidentemente yo organizaba la participación de esa embajada en la Feria del Pacífico. Entonces él me llamó y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Y entonces yo dije, oye, comparado con el trabajo en una embajada, que no va a desaparecer, versus el ir a trabajar a la Feria del Pacífico, que de pronto aparece y después desaparece, ¿qué me voy a hacer el resto del año? Entonces, mi ignorancia era bastante grande y ocasionó precisamente esa risa, la risa de Josta, donde me dijo, oye, para organizar una feria hay que hacerlo por lo menos con 12 meses de anticipación. Y nosotros trabajamos acá todo el año. Lo que es más, me dice, lo que sí te digo, es que acá hay hora de entrada, pero no hay hora de salida. Y cuán cierto era eso, lamentablemente, porque la entrada era a las 8 y efectivamente uno podía estar hasta las 11 de la noche y seguía trabajando. Pero mi larga respuesta va al hecho de que esta visión que tuvo Josta en ese momento, con todas las adversidades que tú precisamente las has mencionado, restricciones en importación, no permiso de aduana temporal, etcétera, cosa que se fue consiguiendo y tratando de entender poco a poco. Hoy todo eso está abierto y a disposición. Por lo tanto, es como que las sillas están alrededor y falta justamente la mesa, ¿no? Que es donde debería
regresarse y el gobierno de turno tomar en cuenta de que esta actividad ferial es un instrumento de desarrollo para un pueblo, para una ciudad, para una región, para un país en general. Y nada hace que no podamos, ¿por qué no?, retomar ese sitial. Lo que sí, lamentablemente, es un hecho, que hay que reconocerlo, es que esos 240.000 metros cuadrados, dígase 24 hectáreas, que Josta consiguió, compró y fue construyendo a Lampa y a pico prácticamente, con su esposa, que en paz descanse, quien era llamada la jardinera de la feria, porque ella fue la que construyó también los jardines de la feria, que después recibieron el premio de Bélgica, la feria más florida del mundo. En fin, todo un historial que no quiero entrar en ello, pero a lo que voy es que esos 240.000 metros cuadrados no es que se hicieron de la noche a la mañana, se fueron construyendo pabellón por pabellón, e incluso cuando se invitó a un país, dígase Alemania como ejemplo, nunca me olvidaré que me contaba eso, terminada la feria, los alemanes iban a deshacer el pabellón y que se quede baldío. Entonces Josta les dijo, ¿y ustedes no piensan participar en la siguiente? Los alemanes dijeron, sí, porque nos ha ido muy bien. Entonces, ¿para qué destruyen el pabellón? Déjenlo como está y permítanmelo usarlo para alguna otra ocasión, dígase cualquier otra feria del hogar, paréntesis, y en la siguiente, cada 2 años, como tú bien mencionas, vuelven a ocupar su propio pabellón. Y es así como cada país fue construyendo, entre comillas, dentro del terreno de la feria, los pabellones que terminaron siendo 42, ¿no? Esa es una realidad histórica, veraz, y que, como repito, puso a Perú en un sitial muy, muy importante en el mundo, diría yo, a nivel de la actividad ferial, ¿no? Claro, y yo recuerdo que ustedes me explicaban en algún momento que no era cuestión solamente de invitar a los países que participaran en la feria, sino que había que hacerlo con tiempo, porque ellos también tenían su calendario. Hay ferias en todo el mundo. Y claro, si no estás a tiempo, tú ya no llega, ya está ocupado ese tiempo para otro país. Entonces, era muy importante también la planificación. Es otro tema que iba contra la manera, lamentablemente, que todavía tenemos de hacer las cosas, un poco en el corto plazo, sin planificar a mediano y largo plazo. Ahora, cuando, me acuerdo hasta el espacio, era como una F, ¿no? Era un primer corredor largo, que tenía todo el largo de las 24 hectáreas, y luego 2 avenidas, una que terminaba, digamos, en una calle, y otra que terminaba en el gran estelar donde se hacían los conciertos, ¿verdad? Ese era más o menos el plano aéreo mental que tengo de esa feria. Y mi generación, o sea, nuestra generación, todos hemos estado desde niños en algún momento, o en fiestas patrias, o en Navidad, en alguna manifestación ferial allí en Pueblo Libre, en San Miguel era, ¿no? En La Marina. Ahora, cuando quizás nos escuchan algunas personas pueden decir, sí, pero ahora tenemos, no voy a mencionar nombres, pero tenemos centros comerciales, tenemos otros espacios. Por ejemplo, alguna vez, imagínate tú la feria alimentaria, la Mistura, se ha tenido que improvisar en un terreno por allá, por Chorrillos, que era un terrible llegar y terrible salir, no por Chorrillos, sino porque no había forma, ni siquiera un plano que nos dijera cómo llegar. Se ha improvisado la Costa Verde, me acuerdo mucho, en otra Mistura, cuando vinieron los vehículos de la Dakar, también se improvisó un parque ferial para mirarlos. Todo eso estaría resuelto si tuviéramos un recinto ferial permanente, como lo tiene la Feria de Madrid, como lo tienen otras ferias en el mundo. Y claro, mucha gente podría decir, oiga, pero lo vas a tener justamente todo el año sin uso, mientras no esté la feria. Pero eso puede servir para convenciones, para una serie, para congresos. Y la verdad es que necesitamos mucho más ahora una actividad, primero un recinto ferial, no sé si estás de acuerdo,
y luego una profesionalización para hacer la feria, porque no se trata de montar solamente una exposición, y las hay muchas, ¿no? Sino de tener esta planificación. Quizás podrías explicarnos cómo funciona eso. Existe la Unión de Ferias Internacionales, la UFI, y hace algunos años, yo recuerdo, había una asociación que trabajaba con la UFI, que era la de América, la FIDA, ¿no? La FIDA. Y eso, evidentemente, es toda una organización, de manera tal que uno tiene que estar dentro de su calendario, los tiempos tienen que coincidir y no cruzarse con los otros para poder armar un programa, digamos, articulado en el tiempo. Es decir, es todo un tema de especialización. Cuéntanos un poco, Rafael, para que podamos conocer. Exactamente, Enrique, exactamente. El hecho de la planificación fue otra de mis grandes sorpresas y responde precisamente a otros países del mundo, en el sentido de que, especialmente Europa y Asia, que los países latinoamericanos, invitando a un país asiático o europeo con 2 meses de anticipación, automáticamente decían, oye, pero estás loco, esa no es una feria que puede tener éxito alguno, porque las ferias, insisto, se planifican con 1 año de anticipación, 10 meses máximo, de forma tal que los países participantes planifiquen y programen su visita a ese país, conozcan las necesidades de ese país, dígase para las exportaciones, los productos, los servicios, etcétera, etcétera, porque al final de cuentas, tratándose, si es que hablamos de una feria internacional, ya sea general de bienes de capital o especializada, es un encuentro de negocios. Los países con su maquinaria, equipos, servicios, vienen evidentemente a vender, y los peruanos o los vecinos de Perú pueden venir, como lo hacían también, a comprar esos bienes. Entonces, el tiempo de organización es realmente vital. Número 1, el hecho de haber tenido 24 hectáreas ameritaba esto, no solo porque cada país fue sumándose, digamos, a esta necesidad que requirió el hecho de tener, insisto, 42 pabellones, sino que también hubo la necesidad de decir, ¿por qué solamente pensar en ferias internacionales? ¿Por qué no en una feria nacional, en una feria nativa, donde los productores, fabricantes peruanos, digan, microempresas o empresas medianas, etcétera, puedan participar y vender sus productos y servicios a quienes, básicamente a los peruanos, ¿no? Amén de centros comerciales que tienen otra tónica totalmente distinta, ¿no? Y entonces es así como se creó la Feria del Hogar, que es así, se hizo en forma anual y cuya duración tenía 18 días. ¿Por qué 18 días? Porque se fue realmente extendiendo la necesidad por la propia gente, ¿no? Porque hubo recuerdo un domingo donde habían 70.000 personas dentro del recinto ferial, ¿no? Entonces, esto fue combinándose también con una especie de parque de diversiones, atracciones, como dije hace un momento, pabellones, ojo, de educación, para que la gente descubra, sepa por qué. Doy un ejemplo, Sedapal. Oye, Sedapal participaba y abría el caño, y cómo así sale el agua cuando uno abre el caño, y qué pasa con la electricidad, cómo así prendes un enchufe y te viene electricidad. En fin, una información para adultos y niños también, que propició este gran encuentro de familia, porque eso era lo que tú mencionabas también, era ir un día a la Feria del Hogar para pasar todo el día ahí, donde podías hacer un poco de todo. Te podías sentar también en una banca o de repente conseguir una enamorada o un enamorado, ¿no? Y recuerdo que había una feria que sería muy útil para los pequeños y microempresarios, que se llamaba la Feria Subcontrata, la de subcontratación, donde venían, digamos, compradores o buscadores de diferentes partes y piezas específicas en el sector metal mecánico, en otras actividades. Entonces, los pequeños empresarios que hacían alguna de estas cosas podían ponerse de acuerdo y de repente conseguir, así pequeños, un negocio internacional por estar participando en una feria de subcontratación.
Exactamente, Enrique. Y todo eso, lo curioso del tema es que es vigente. O sea que imagínate el desafío de pensar en esos tiempos en una feria como subcontrata, que se llamaba así, que era una feria de subcontratación. Algunos incluso nos decían, ¿sub con qué? ¿No? Porque estábamos hablando de cosas demasiado adelantadas, Se adelantaron a quizá, su tiempo, se adelantaron a su ¿no? tiempo, claramente. Se adelantaron a su tiempo y fueron exitosas, tales que se repitieron. Me acuerdo otra también que se le ocurrió a Yosta, fue la feria Ecotecnia. Ecotecnia, sí, ecología. ¿Pero qué cosa es ecología? ¿No? E hicimos una feria especializada en ecología que se llamó Ecotecnia. Y así sucesivamente vinieron términos y ferias que le llamábamos verticales, que no necesariamente llenaban todo el recinto ferial ni tenían que llenarlo, sino que eran específicas para atender un sector específico de la economía peruana. Y ese era su métier, ese era su objetivo, que tanto expositores como visitantes se encontrasen, se comunicasen y encontrasen mutuamente la oferta y la demanda que deseaban. Por eso, y perdón, regreso al tema de ¿y qué pasó? ¿Y qué hay ahora? Lamentablemente, no hay un recinto ferial, no hay una actividad ferial, que lamentablemente el término feria se ha prostituido enormemente hoy en día, porque le llaman feria a cualquier emporio comercial o cualquier esquina donde venden 4 cosas, ¿no? Entonces, en principio, habría que distinguir radicalmente ese concepto de qué significa realmente una feria profesional. Luego ir a lo que significa una feria internacional. Y luego decir cómo el Perú, estando en una posición geográfica enviable en América Latina y en el mundo, a mi juicio, no tiene un recinto ferial propio. Dígase del propio gobierno, dígase manejado por el propio gobierno, donde se haga y se repite el plato, porque no hay nada que descubrir, como el propio Yosta decía. Yo no he descubierto nada, yo he copiado otras ferias de otros mundos, dígase Alemania, Japón, el mismo Suecia, etcétera, y adecuado eso a la realidad peruana, ¿no? Yo recuerdo ahora una anécdota. Era tan respetado el trabajo de ustedes y de Yosta, ¿no?, que incluso cuando se produjo el gobierno militar en los años 70 y era presidente el general Velasco Alvarado, y eso sí nos lo contó Yosta personalmente, algunas personas se preguntaban ¿y por qué no habían nacionalizado la feria? Y es que el general Velasco había dicho, al gringo no lo toquen, ¿no? Probablemente con algún criterio de sensatez de que eso funcionaba bien, y entonces más bien si el Estado entraba ahí, probablemente no hubiéramos tenido feria durante mucho tiempo después. Entonces, claramente has dado una hoja de ruta, ¿no? Necesitamos un terreno, no hay muchos terrenos en Lima y Callao, lamentablemente. Yo estaba viendo dónde podría ser. Lurín puede ser, ya está lejito, pero Lurín, digamos. Puede ser también en la zona de Huachipa. Hay terrenos, incluso hay zonas industriales, pero me gusta más el Callao. El Callao no cercado, sino el Callao cuando se va yendo a Ventanilla o Ancón, esos serían los lugares. Pero el Callao me gusta más por una razón, justo la que tú mencionabas, porque está el puerto del Callao, que es además camino ya a un hub regional en esta parte de la zona Pacífico de Sudamérica. Está el puerto Chancay, que va a estar con los chinos muy pronto en un nivel competitivo altísimo. Está el aeropuerto internacional Jorge Chávez, ¿no?, que con su ampliación seguramente va a ser hub de más líneas aéreas aquí, porque la ubicación es la que corresponde hace muchísimo tiempo. Por algo la capital se hizo aquí, junto a Callao, porque el lugar es absolutamente estratégico. Y tener ese terreno, que sería un terreno que el Estado tendría que donar, ¿verdad?, y luego que sea administrado por digamos, una empresa que sea especializada, en una especie de contrato de gerencia, en una fórmula que pueda existir, de manera tal que vengan
personas como tú, los que conocen, inmediatamente recobremos el tiempo perdido y podamos poner, ahora sí, con un escenario de comercio internacional, con tantos convenios. Me da mucha pena, yo cuando veo los convenios, los estudio con mis estudiantes en San Marcos, y vemos que se conoce tan poco y ha sido tan bien negociado, porque nuestros negociadores son muy buenos, han conseguido en los acuerdos, aprendiendo de otras experiencias, pero también de la propia, situaciones que otros países ya quisieran tener, ¿no? Y una de las razones por las cuales esta pandemia no nos golpea tanto es porque tenemos esa diversidad de convenios, pero lo que falta es diversificar la oferta, crecer el tamaño de negocio, que se conozcan y que den el salto sin temor al mundo los pequeños, los MIPES, que se asocien. La feria es para eso. Ese es el natural punto para lograrlo. Y entonces yo creo que esa ruta que nos has fijado, ojalá que quienes vean este video puedan reflexionar y sobre todo, ahora que estamos en un proceso hacia una campaña electoral, este tema se incorpore dentro del debate público, porque lo necesitamos. Eso no tiene ideología, eso no tiene color político, ¿no? Exactamente, exactamente, Enrique. Y has mencionado una cosa sumamente cierta, que el hecho de que la Feria del Pacífico estuviese en la Avenida de la Marina fue precisamente por su cercanía al Callao y al aeropuerto, que es lo que Yosta mencionaba muchísimas veces, e incluso, me acuerdo también como anécdota, dijo, qué lástima que en toda esta zona no haya hoteles. En ese tiempo no había ni siquiera un hotel en el aeropuerto, entonces mucha gente que venía del extranjero tenía que bajar a San Isidro, Miraflores, etcétera, y subir, llamémosles así, a la Avenida de la Marina, cosa que quizá pudiera ser algo complicado hoy en día por el tráfico, pero en ese tiempo no era tanto tampoco. Pero el tema va a que en cuanto a la locación, respondía precisamente a su proximidad tanto al puerto como al aeropuerto, ¿no? Y lo que dices tú también, quizá como otro de los puntos claves, es que la mesa, insisto, está servida. Las circunstancias en las que estábamos, o estaba Yosta, dígase, en ese tiempo, no eran ni son en las que estamos ahora. Por lo tanto, el reactivar la actividad social, para la redundancia, es cuestión de decir, oye, hagámoslo, busquemos un recinto adecuado que, insisto, no necesita ser de esa magnitud, porque ahora las ferias pueden ser internacionales y verticales. Puedes tener, sí es cierto, una feria del hogar, pero en un tamaño un poco más reducido y no con estas amplias avenidas y jardines, etcétera, etcétera. Pero de que es necesario como instrumento para el desarrollo del país, yo estoy obviamente de acuerdo en eso, ¿no? Clarísimo, Rafael, te agradezco mucho tu aceptación de la entrevista, tu testimonio, tu experiencia y tus consejos que, viniendo de ti, que conoces de primera mano y en un nivel muy competitivo esta actividad, pues espero que generen en quienes están tomando decisiones en los diferentes niveles inquietud, interés, y ojalá se pueda concretar esta idea de tener pronto un recinto ferial dedicado, ¿no?, permanentemente a esta actividad, y un equipo profesional que con una estrategia determinada pues aproveche la gran capacidad y el gran potencial que hoy tenemos en nuestro comercio exterior. Muchas gracias, Rafael, nuevamente, y espero tenerte en otra oportunidad en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Enrique. Ha sido un honor y mucho gusto por tratar el tema. Muy amable. Gracias. Gracias.